Personas que podrían ser personajes de libros de ficción, pero existieron en la vida real. La realidad puede ser mucho más fascinante que cualquier historia de ficción. Hay una persona que aprendió a jugar fútbol a pesar de tener 3 piernas. Un hombre que tenía 24 personalidades y más. Los nombres de estas y otras personalidades notables de las que vamos a hablar hoy merecen ser sinónimos de extraordinario. Sus vidas siguen sorprendiendo a la gente hasta el día de hoy, y todos fueron tan reales como tú y yo. ¿Quieres descubrir historias maravillosas como las que mencionamos arriba? Entonces sigue mirando. Pero antes de sumergirnos en detalles, asegúrate de hacer clic en suscribirte y activar la pequeña campana de notificaciones. Ahora siempre estarás entre los primeros en ver todos los videos de Genial. Número 7. Petrus Gonsalvus, el hombre de los bosques. Todo el mundo conoce y ama el cuento sobre la Bella y la Bestia, los cuales terminaron amándose, venciendo cualquier dificultad, pero parece que este hermoso relato fue parcialmente basado en una historia real. Todo comenzó en 1537 en Tenerife, con el nacimiento de Petrus Gonsalvus. Él era un bebé inusual. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo. En aquel entonces, la gente no tenía idea de que solo era un caso de hipertricosis, una afección en la que una cantidad anormal de vello crece sobre toda la persona. Desafortunadamente, sus padres estaban convencidos de que su hijo tenía una enfermedad demoníaca y cuando Petrus cumplió 10 años lo vendieron a piratas franceses. Ellos lo llamaron el hombre de los bosques y le presentaron a Enrique II, rey de Francia. Él notó que, a pesar de su físico inusual, el chico era bastante inteligente y estaba aprendiendo francés bastante rápido, así que se aseguró de que el pequeño Petrus recibiera una buena educación. Después de que Enrique II muriera, su esposa, Catalina de Medici, se encargó de Petrus. De acuerdo con algunas fuentes, ella incluso organizó su boda. Petrus se casó con una hermosa mujer llamada Lady Catalina. A pesar de tener diferentes niveles de educación, ambos mantuvieron un matrimonio fuerte. Tuvieron 7 hijos, 4 de los cuales heredaron las características de su padre. Los descendientes más famosos de Petrus y Catalina fueron sus hijas, Magdalena y Antonieta. Sin embargo, después de la muerte de Catalina de Medici, la familia Gonsalvus cayó en desgracia con la Casa Real francesa, por lo que se mudaron a Italia para vivir bajo la protección de Margarita de Parma. Después de un tiempo, la familia se mudó de nuevo, esta vez a Viterbo, donde Petrus murió en la edad de 81. Fue su historia la que hizo que los científicos estudiasen la hipertricosis. A pesar de que Petrus era un noble, él y la mayoría de sus hijos aún no eran considerados completamente humanos a los ojos del público en esa época, pero su historia de vida excepcional sin duda será recordada por las generaciones venideras. Número 6. Francesco Lentini, el futbolista de 3 piernas. Francesco Lentini nació en Italia en 1889. Debería haber tenido un gemelo, pero desafortunadamente algo salió mal durante el embarazo de su madre y el cuerpo de su hermano se fusionó con su médula espinal. Como resultado, nació con 3 piernas. Los padres de Francesco tuvieron otros 11 hijos y se negaron a criarlo a él por ser especial. Se lo dieron a su tía y ella más tarde lo envió a un orfanato para niños discapacitados. Según Francesco, antes de ir a ese lugar, pensaba que era el niño más infeliz en el mundo. Pero al ver a otros que no podían oír o hablar o eran mentalmente discapacitados, su perspectiva cambió por completo. Se dio cuenta de que su problema no era el fin del mundo, ya que aún podía disfrutar de la belleza que lo rodeaba. Fue entonces cuando decidió hacer algo para usar su cuerpo. Él aprendió a andar en bicicleta y a jugar al fútbol. Y fue tan increíble en todo eso que a la edad de 8 años fue a los Estados Unidos y se convirtió en un artista de circo. Los espectáculos del hombre de 3 piernas fueron extremadamente populares y Francesco decidió usar eso para ayudar a las personas a lidiar con sus problemas. Escribió su autobiografía y comenzó a venderla en sus shows. En el libro, él explica cómo había aprendido a vivir con su problema y a sacar lo mejor de eso al convertirse en intérprete. Francesco también trató de descubrir la raíz de su problema, compartiendo sus hallazgos con las mujeres y diciéndoles lo que no deberían hacer durante el embarazo. A la edad de 30, Francesco se convirtió en un ciudadano estadounidense y se casó con Teresa Murray. Tuvieron un matrimonio muy feliz y criaron a 4 niños sanos. Él continuó haciendo shows durante toda su vida y murió a la edad de 77 años, demostrándonos a todos que podemos hacer lo que sea que nos propongamos a pesar de las dificultades. Número 5. Christian Heinrich Heineken, el niño increíblemente inteligente. Christian Heinrich Heineken, quien aún es considerado el niño prodigio, nació en 1721 en Lübeck, Alemania. Su padre, Paul Heineken, era un artista y arquitecto.
y su madre, Katharina Heineken, era una artista y alquimista. Sus habilidades excepcionales fueron obvias desde una edad muy temprana. Con tan solo 10 meses, Christian ya podía hablar repitiendo los nombres de objetos y diciendo incluso oraciones completas. Tenía una memoria fenomenal y, según testigos, incluso podía citar el Nuevo Testamento en latín a la edad de 1 año. Cuando tenía 3 años, dio una detallada e interesante conferencia sobre la historia de Dinamarca en los tiempos de Federico IV, sorprendiendo a los cortesanos con sus conocimientos. Desafortunadamente, este pequeño genio sufría de celiaquía, que es básicamente una intolerancia al gluten. No era lo suficientemente conocida en aquel entonces y los padres de Christian, sin saberlo, lo alimentaban con cereales. Esto lo llevó a morir a la edad de 4 años. Número 4. Martin y Anna Bates, la pareja gigante. Anna Heinning Swan nació en 1846 en Canadá, en una familia normal. Sus padres, hermanos y hermanas eran de estatura media. Pero ella era diferente. A la edad de 15, medía 2 metros y pesaba alrededor de 100 kilogramos. A los 25, se enamoró de un artista de circo llamado Martin Bates. Su historia era similar a la de Anna. Nació en una familia de estatura promedio, pero comenzó a crecer rápidamente a la edad de 6 años. Alcanzó 2 metros cuando cumplió 14. Cuando Martin y Anna se conocieron, él medía 2,31 metros y, de acuerdo con testigos, Anna era aún más alta, a pesar de que era 9 años más joven que Martin. Se enamoraron rápidamente y se casaron. Intentaron tener hijos 2 veces, pero tristemente su hija pesó 9 kilos y murió poco después del nacimiento. Su hijo pesó más de 8 kilos y vivió solo 11 horas. En 1888, Anna tuvo un ataque al corazón y murió. En 1897, Martin se casó con una mujer de estatura promedio llamada Annette Lavon Weatherby, pero murió de nefritis 22 años después. Tanto Anna como Martin eran personas creativas y todos los recordaban no por su altura, sino a causa de su talento para la actuación y la música. Número 3. William Stanley Milligan, el hombre con 24 personalidades. Mucha gente conoce la historia de William Milligan por los libros y películas sobre su vida. Nació en 1955 en Florida y tenía un trastorno psicológico raro que lo hacía poseer 24 personalidades con pleno discernimiento de que no eran responsables de las acciones de los demás. William solo podía controlar su personalidad de Billy, pero no a los demás. Entre sus personalidades había algunas realmente fuertes que sabían de los demás y que incluso podían controlarlas y debilitarlas. Unas ayudaron a William a lidiar con ciertas tareas y problemas, mientras que otras tenían objetivos destructivos. Había hombres y mujeres, adultos y niños, y personas de diferentes niveles de inteligencia con distintos acentos y características. No todas eran amigables. 2 de sus personalidades cometieron varios crímenes, incluyendo robos y secuestros, lo que resultó en que Billy fuera llevado a la corte. El juez, después de escuchar las opiniones de los expertos, no sentenció a Billy a la cárcel. En cambio, lo envió a que recibiera tratamiento psiquiátrico. Pasó 10 años en una clínica psiquiátrica y, al final de su estancia, recibió un certificado de salud mental. Después de que fuera liberado, Billy creó una pequeña productora de películas, pero se declaró en quiebra sin lanzar una sola cinta. Poco después, dejó de comunicarse con todos sus conocidos y se alejó. Murió en un hogar de ancianos cuando tenía 59 años. Número 2. Ella Harper, la chica camello. Ella Harper nació en 1870 en Tennessee. Era muy hermosa, pero desafortunadamente lo primero que la gente veía no era su cara, sino la extraña enfermedad que padecía. Ella nació con rodillas recurvadas que se doblaban en la dirección opuesta a las normales. La única forma en que podía moverse era a gatas. Cuando tenía 12 años, se unió al programa de Harris Nickel Plate Circus, en donde la apodaron la chica camello. En todos los anuncios era descrita como una hermosa mujer que caminaba como un camello. En ese tiempo, ella ganaba unos $200 a la semana, lo cual equivale a $5,000 actuales. A la edad de 16, ella decidió salir del espectáculo y entró a la escuela. Se casó a la edad de 35 años y rápidamente quedó embarazada. Sin embargo, su preciosa hija murió antes de que cumpliera 1 año por razones desconocidas. Cuando tenía 48, ella y su esposo adoptaron a una recién nacida, pero también murió cuando solo tenía 3 meses de edad.
3 años después de eso, ella murió de cáncer de colon. Fue enterrada en el cementerio de Spring Hill junto a sus hijos. Número 1. June y Jennifer Gibbons, las gemelas silenciosas. June y Jennifer Gibbons nacieron en 1963 en Barbados. Desde la infancia, las niñas siempre fueron muy calladas y no se comunicaban con nadie. Después de mudarse a Gales, los padres de las chicas se dieron cuenta de que en realidad no eran mudas, se comunicaban, pero solo entre ellas, y usaban un lenguaje especial que solo las dos podían entender. Intentaron separar a las niñas enviándolas tan lejos como fuera posible a diferentes escuelas para hacer que se comunicaran con otras personas. Pero eso solo empeoró la situación. Cuando June y Jennifer regresaron a casa, comenzaron a protegerse del mundo exterior aún más. Para la Navidad de 1979, cada una recibió un diario como regalo y comenzaron a escribir mucho. Crearon historias escalofriantes sobre hombres y mujeres jóvenes con un comportamiento extraño y a menudo criminal. Después de un tiempo, comenzaron a cometer crímenes ellas mismas, incluyendo incendios provocados y asaltos. Un juez decidió enviarlas a un hospital para que recibieran tratamiento psiquiátrico. Las chicas estaban separadas, pero el personal estaba asustado porque todavía lograban comportarse idénticamente, permaneciendo en poses iguales en sus celdas al mismo tiempo. Una periodista llamada Marjorie Williams luchó por la libertad de las chicas durante 11 años y finalmente ayudó a transferir a las gemelas a un hospital normal. Antes de mudarse, Jennifer dijo que debía morir porque June y ella lo habían decidido así. Según Marjorie, las gemelas tenían un acuerdo de que una de ellas tendría que fallecer para permitir que la otra comenzara a hablar y a vivir una vida normal. Las gemelas habían acordado que era un paso necesario, y Jennifer tomó la decisión de sacrificar su propia vida. Murió a la edad de 29. Al final, resultó que June y Jennifer tuvieron una relación difícil y complicada y expresaron su amor y odio una por la otra en sus diarios. Jennifer escribió que su hermana era una sombra oscura que le robaba la luz del sol y se preguntaba si podría deshacerse de ella, tomar su vida y ser libre. Después de la muerte de su hermana, June comenzó a comunicarse con sus parientes e incluso trabajó en una tienda de caridad por un corto tiempo. Ella todavía está viva y vive una vida tranquila e independiente cerca de sus padres. ¿Conoces alguna otra persona excepcional que olvidamos mencionar? De todas las que nombramos, ¿a quién te gustaría conocer? Cuéntanos en los comentarios a continuación. No te olvides de darnos un me gusta y haz clic en suscribirse para permanecer en el lado genial de la vida.